Mi queridísimo Pablo Ruz, CEO de Exceleva Group, @Ruzalmones, te preguntaba cómo te fue con el maestro Shaolin en el, pues, ¿qué fue? ¿Un retiro? En el retiro, sí. ¿En Cuernavaca? En Cuernavaca. Traes otra cara. Sí, Fer. La verdad es que sí. No, mira, nos fue de maravilla. Digo, él es toda una personalidad. Ya lo vimos aquí el día que estuvo con nosotros. No lo contó en su momento, pero él tiene también el récord del golpe más fuerte a 1 pulgada de distancia, ¿no? Ha sido... lo entrevistaron... Sí. O sea, digamos, uno puede pegar, por decirlo así, de lejos o a 1 pulgada de distancia, y la fuerza del golpe de Xi Jinping es como si te atropellara un auto a 35 kilómetros por hora. ¿Qué? Sí, y eso está medido. O sea, lo sacaron en la BBC, en Discovery Channel, en National Geographic. ¿Un puñetazo? Un puñetazo, sí. De este hombre. De ese hombre, sí, así es, Fer. No, es toda una persona. Es que nos trajiste a un personaje precioso, ¿eh? Sí, la verdad que sí, Fer. Es toda una personalidad. De allá en el retiro nos estuvo enseñando la forma de la serpiente. No, la verdad es que sí, estuvo muy, muy interesante. Bueno, ya me trajiste el libro, cosa que te agradezco. Y además compré mi libro y todo y me lo mandó firmado, muy lindo. Pero voy a empezar a hacer esos estiramientos que vienen en el libro. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Básicos del Kung Fu. Sí, exactamente, de Xi Jinping. Y trae tanto la parte de estiramiento como algunos ejercicios, porque el Kung Fu no es solo estiramiento, es muchísima potencia, fuerza, ¿no? Por eso lo que decía ahorita del golpe. Entonces trae varias cosas, ¿no? Es un golpe en seco. Sí, un golpe en seco. Pero es que además... Con el nudillo. Sí, exactamente, con el nudillo. Yo lo he visto, Fer, yo lo he oído. Cuando pega en el aire o patea en el aire, corta el viento. Se oye el... Sí. ¿Cómo eso? Exactamente. O sea, se oye el trancazo de cuando pega de cuando pega al aire. O sea, es impresionante. Digo, más allá de que aquí Pablo, levantó el pie y se besó el pie, pero... Quienes están en Multicast viendo, no escuchando, sino viendo, mi cara es sorprendidísima. Sí, es que eso pasa cuando uno lo ve por primera vez y dices, no, eso, ¿cómo puede ser que esté haciendo esas cosas? Y sí, o sea, a mí me ha tocado verlas en vivo. Nadie me lo contó, ¿no? O sea, yo lo he visto. ¿Qué aprendiste este fin de semana? Ay, Fer, pues mira, muchas cosas. Nos contó varias historias del templo Shaolin, de la filosofía del templo, cosas que son interesantísimas acerca de cómo, por ejemplo, el templo fue bombardeado durante ya en el siglo XX y hubo reconstrucciones del templo. Pero también nos contó mucho, o nos enseñó algunas formas de Kung Fu. Nos enseñó en concreto la forma de la serpiente, que es una forma muy padre. Ya ves que están las formas de los animales, ¿no? Entonces nos enseñó la forma de la serpiente. Nos enseñó algunas formas de Tai Chi también, pero es de Tai Chi Shaolin, que es un Tai Chi bastante pesado. Entonces, pues nos enseñó varias cosas y claro, nos levantaban a las 5:30 de la mañana para empezar a entrenar a las 6. Claro. Sí, ¿y terminas el día? Como a las 9 de la noche, más o menos. ¿Agotado? Pero muerto. No, muerto, hecho pedazos. Porque tienes como 6 horas de clase en el día, más o menos. 2 en la mañana, 2 a mediodía, 2 en la tarde, están las comidas y eso. Y bueno, sí te dan algún periodo de descanso porque no puedes acabar de comer y ponerte a correr porque ocurren accidentes, ¿verdad? Entonces, queda claro. Entonces es un pequeño descanso, pero no, la verdad es que sí fue un retiro espectacular y siempre la verdad es que tener la oportunidad de convivir con el Sifu Xi Jinping siempre es un privilegio. Pues qué gusto que lo hayas traído. Fer. Bueno, ese no es el tema el día de hoy. Sí, no, en efecto. El tema es muy impresionante, les va a encantar. Hay un manuscrito que se llama Voynich. Así es. A ver, Voynich, de ya voy, y Nich de nicho. Ajá, el manuscrito Voynich. El Voynich. ¿Qué es eso? Pues fíjate, Fer, que es nada más y nada menos que uno de los misterios lingüísticos y criptográficos más grandes que tiene el mundo a la fecha. El manuscrito Voynich es un libro que data por ahí de 1400 y feria, más o menos, del siglo XV. Verificado así, además, por las pruebas de carbono 14, lo que se utiliza precisamente para determinar la edad de manuscritos y cosas por el estilo, ¿no? Es un manuscrito, Fer, que está escrito en un idioma totalmente indescifrable. ¿Cómo? Lo han intentado descifrar criptógrafos,
Lo han intentado descifrar lingüistas. Lo han intentado descifrar... Bueno, la última que le ha intentado ha sido la inteligencia artificial, de la cual hemos hablado aquí muchas veces. Y no ha logrado decodificar el manuscrito Voynich. A ver, ¿dónde apareció este manuscrito? Ese manuscrito, mira, existen cartas de por ahí de 1600 que ya hablaban del libro, pero cuando comenzó a volverse famoso, Fer, fue cuando lo compró Voynich, precisamente de ahí toma el nombre del comprador, no es el autor es desconocido a la fecha, pero el comprador es Voynich. Lo compró por ahí de 1912, más o menos, y eventualmente lo donó a la Universidad de Yale. Cuando lo compró y lo recibió, él se dio cuenta que era un tema, digamos, algo digno de estudiarse y algo que no estaba escrito en ninguna lengua que él conociera. De ahí se lo pasó a distintos amigos suyos, se lo pasó a criptógrafos, a Friedman, que fue alguien que descifró algunas cosas muy importantes en la Segunda Guerra Mundial de los japoneses, o sea, criptógrafos y cosas por el estilo, quien lo intentó descifrar durante 40 años y no pudo. Y entonces, de pronto la gente empezó a pensar, porque además, a ver, imagínense un libro, o sea, del año de Mamá Canica, de 1400 y feria, ¿no? O sea, ya pura, digamos, amarillenta de las páginas, evidentemente. No, claro. Que además está lleno de dibujos, Fer. Tiene una parte, está lleno de plantas que no existen. O sea, tiene dibujos de plantas que nadie conoce. Tiene constelaciones, ¿no? Algunas que nadie conoce y otras que sí conocemos. Y tiene capítulos completos de puro texto, ¿no? De temas de botánica, de farmacología, o sea, tiene un chorro de cosas. Darwin 1400. Es que haz de cuenta, pero lo verdaderamente interesante del asunto es... Uno se pregunta quién lo escribió y por qué. Porque más te voy a decir una cosa. En algún momento las personas comenzaron a preguntarse de, oye, ¿y si será...? O sea, porque a ver, yo me puedo inventar y hacer garabatos en cualquier libro, ¿no? Sí, porque se hablaba el copto, el siriaco, el arameo, el griego, el latín vulgar, ¿no? Claro, ¿no? Y yo me puedo inventar... El galaico, portugués, el aragonés, se hablaban una cantidad de 1400. Una cantidad enorme de idiomas. Pero si este cuate investigó 30 años, no vamos a encontrar la respuesta ahorita. No, pero además lo interesante... Exacto. Básicamente. Pero además, vaya, lo interesante del asunto es que, digamos, a lo largo de toda la historia siempre han existido códigos que de pronto alguien dice que se encontró en algún lado y que resultó ser falso, ¿no? Alguien que se inventó algún escrito y dijo, mira, yo me encontré, ¿no? O sea, de los rollos del Mar Muerto ocurre a cada rato, que cada año alguien dice, ay, mira, hay un nuevo rollo del Mar Muerto y al final acaba siendo un hoax, como le dicen en inglés, es una burla, ¿no? No es una cosa real. Bueno, la gente se empezó a preguntar si en el caso del manuscrito Voynich no era justamente una burla del mismo Voynich, ¿no? Que alguien que dijo, voy a escribir este libro, puros garabatos, voy a decir que es un libro de no sé cuándo y que me lo compren por mucha lana. Bueno, el tema es que a partir de ahí fue que le hicieron la prueba del carbono 14 para darse cuenta que en efecto el libro databa del siglo XV. O sea, digo, cientos de años antes de que Voynich estuviera vivo, ¿no? Se dieron cuenta primero que el libro era cierto. Y lo segundo es que todos los lingüistas, criptógrafos, matemáticos que lo han investigado se han dado cuenta, Fer, que el lenguaje en el que está escrito, que no saben cuál es, pero sí sigue una estructura. O sea, sí sigue una estructura de un lenguaje normal, ¿no? O sea, finalmente cuando tú ves el francés, un lingüista, por ejemplo, te puede hablar muy bien de eso. Si tú ves el francés, el español, el inglés, lo que tú quieras, aunque son idiomas distintos, tienen, por ejemplo, frecuencia de los símbolos, ¿no? De los alfabetos, de las letras. Tú puedes alcanzar a distinguir, digamos, que se trata de un idioma real, no una serie de garabatos que alguien llegó a escribir ahí de un lado para otro. Y en efecto, a través del estudio del manuscrito Voynich se ha descubierto que sí se trata de un lenguaje real. O sea, sí hay algo que está escrito allí y que nadie sabe qué es. Nadie sabe qué es lo que está escrito en el manuscrito Voynich. ¿Cómo? A ver, estás hablando de personas que se han dedicado años de su vida a encontrar... Yo conocí en Oxford a gente especializada de hablas y lenguas y de idiomas, y tú las traes, del siglo XVIII, del XVII, del XVI, del XV. Claro. ¿Cómo? Es que ¿No será un engaño? Es que justamente eso es lo que la gente pensaba. En algún momento dijeron, oye, se trata de un engaño, pero todos los análisis estadísticos demuestran que sí se sigue una estructura de un lenguaje. O sea, sí hay algo que está escrito allí.
Porque generalmente cuando hay engaños, la estructura de los lenguajes no se sigue. Digamos, empieza alguien a escribir puros garabatos, ¿no? Y tú puedes determinar, de acuerdo a las estructuras de los lenguajes, que eso justamente son puros garabatos, que no hay nada detrás. En el caso del manuscrito Voynich, toda la estadística y la matemática de atrás demuestra que sí existe un lenguaje, que sí hay algo que está escrito en ese libro, ¿no? O sea, que no se trata en efecto de un engaño. Por ejemplo, tiene divisiones, tiene una división de cosmología, tiene una división de botánica, tiene una división y además está llena, también lo que es muy interesante es que está llena de dibujos de cosas que no existen. O sea, está llena, te decía yo, de dibujos de plantas, por ejemplo, que nunca nadie ha visto, ¿no? Como si fuera una especie de fantasía. Y está lleno de dibujos de mujeres desnudas también, y está lleno de dibujos de constelaciones. Wow. Pero ahí es donde entra la parte... Recetas, que ahí es donde entra la parte interesante, porque las constelaciones, algunas de ellas son reales. A ver, déjame ir a anuncios QTF y regresamos contigo para, pues, darle cierre. Porque de concluirlo, pues no. No, si en 40 años no se pudo. No. Menos aquí, no. Olviden. No te imaginas la cantidad de preguntas, dicen, es impresionante, mi querido Pablo Ruz Salmones, sobre el manuscrito Voynich. ¿No será de veras hace 500 años una mentira? Pues mira, Fer, en efecto hay gente que piensa que fue una mentira. Yo creo que no, justamente por lo que platicábamos de la estructura del lenguaje. O sea, finalmente el lenguaje que está ahí sí sigue una estructura. Sí se ha descubierto que se trata de alguna especie de alfabeto, que son alrededor de 25 letras más o menos. Entonces, vaya, si es una mentira, alguien se esfuerza. O sea, digo, mejor te esfuerzas en hacer lo que sea verdadero, porque el esfuerzo que le metieron en hacer, si es el caso, una mentira de ese tamaño, ¿no? Y además... Pero además 1400 tampoco... Claro. No tenías las herramientas que hoy tienes. Por supuesto, no tenías las herramientas y además hay rastros, o sea, a ver, si es una mentira, porque hay constelaciones que sí son reales, ¿no? O sea, dentro del manuscrito hay constelaciones que sí son constelaciones verdaderas. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas que indican y a la fecha se cree que sí se trata de un manuscrito real. Digo, hay N teorías... ¿Sigue en Yale? Sigue en Yale, en efecto. Sigue siendo, o sea... Cada semana, cada año sale alguien que dice, ya lo descifré y siempre después salen otros a decir, no es cierto, ¿no? Ya te equivocaste, no tiene ningún sentido tu traducción. Lo han intentado expertos en N cantidad de lenguas antiguas, la IA, matemáticos, todos lo han intentado descifrar. Sigue siendo uno de los mayores secretos y evidentemente eso ha llevado a una cantidad enorme de teorías de dónde viene, incluso... Yo no estoy promoviendo esa teoría, que quede claro, pero incluso teorías de que llegó alguien, un extraterrestre, se estrelló y lo escribió en un lenguaje que no conocemos y por eso trae plantas que no conocemos, ¿no? Porque vienen de otro mundo. O sea, ha habido N cantidad de teorías del manuscrito Voynich, pero lo que sí es cierto es que es uno de los grandes misterios de la parte lingüística y criptográfica que tenemos al día de hoy. Un misterio que data de 1400 y que los más grandes expertos en todas sus ramas no han podido descifrar de una manera ni siquiera medianamente convincente. ¿Se parecerá al Codex Serafinianus? Ay, quién sabe. Es que el Codex de claro, Luigi sí. Serafini, publicado en Italia en 1981, pues justamente es eso. No vaya a salir como esto, una enciclopedia ilustrada de un mundo imaginario claro, que ha sido indescifrable. Pues mira, Fer, a lo mejor y sí, a lo mejor y no. Yo creo que lo que sí es cierto es que despierta fascinación, Fer. Claro. O sea, saber que existe algo del siglo XV que nadie ha podido descifrar y que tiene esas características, que tú puedes ir a Yale a verlo y que en efecto data de aquella época, como lo demuestran las pruebas científicas. Vaya, es algo que creo que es digno de admiración y que seguirá cautivando sin duda alguna la imaginación y el ingenio de muchísimos expertos y de muchísimas personas. Habrá que ver si la inteligencia artificial nos salva. Pues a ver si sí. No. Hasta ahorita no ha podido, Fer. Nadie ha podido, ni siquiera la IA. Así que a ver qué tal. ¿Cómo metes, para despedirnos, Sí. Pablo, cómo ingresas un manuscrito a la inteligencia artificial para ser leído? Esa es una gran pregunta y en efecto es la primera dificultad. Porque bueno, la IA se entrena con base en todas las cosas que existen y todos los lenguajes que se han escrito. En este caso no. Lo que puedes hacer es meter o intentar codificar cada una de las cosas que vienen en el texto como patrones, ¿no? O sea, como patrones e intentar a partir de ahí descifrar los patrones que están atrás. Para eso sirve la IA. Pero imagínate, una cosa que nos ha ayudado, algo tan poderoso como la IA, que nos ha ayudado para descubrir procesos del desdoblamiento de proteínas y una serie de cosas, y no ha podido descifrar un libro de 1400 y feria. Fer, no, del que el siglo comentario XV. de Rigo Mendoza de Durango, no, Rigo, no.
Dice, a lo mejor es el manuscrito ese del Voynich, era para entender mejor a las mujeres. Bueno, ¿Qué pasado? Ahí sí ya no me meto. No, yo tampoco. No. No, a mí también me llama mucho la atención que existan estas historias de manuscritos en el mundo, porque no es el único, está el de este italiano que te digo, sí, que también es impensable lo que existe, lo que trae, lo que contiene. Pero en este caso específico del Voynich, la división de los 6 puntos. De los 6 apartados, sí. De los 6 apartados de la receta, de la cosmogonía, del tema de las plantas, del tema de la medicina. De la medicina también, Fer. Wow. Sí, gracias, mi querido Pablo Rusalmones. Con mucho gusto, Fer. @Rusalmones. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fer. Dice, yo hago en el Kung Fu también el tema de la serpiente. Es muy difícil. ¿Qué es eso? Rápidamente lo de la serpiente para despedirnos y darle la bienvenida claro, es que hay a nuestras invitadas de lujo. En el Kung Fu hay varias formas de animales. Yo, por ejemplo, hago la forma de la mantis. Los originales estaba la mantis, estaba el mono, estaba la serpiente. A partir de ahí surgieron otras como el escorpión, el sapo. Surgieron varias formas. Son formas de combate, pero que buscan imitar los movimientos de esos animales. Entonces, por ejemplo, la serpiente busca, pues tú sabes, como que hipnotiza y de pronto ¡tas!, ¿no? Saca los colmillos y ataca, ¿no? Es más o menos similar. La forma de la mantis también. O sea, la mantis tiene una forma muy particular. Si uno ve un video de una mantis real, ¿no? De cómo se pone y de pronto saca el ataque, ¿no? Para agarrar a su presa. Más o menos, exactamente. O sea, lo que busca es imitar esos tipos de combate. Pues gracias, mi querido Pablo.